La reforma fiscal 2014... de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza La ligeramente. proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México La es alta. transparencia gubernamental continúa siendo México el está talón de listo Aquiles para producir mexicano. altos volúmenes Las de leyes hidrocarburos. antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, les saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio, miércoles 30 de diciembre de 2019, el último programa que me corresponde realizar este año. El día de mañana nos acompaña Yutec para cerrar el año 31 de diciembre. Y bueno, pues nos estaremos viendo de nueva cuenta la próxima semana, pero ya en 2021. Y con la expectativa, pues, de mejoras, ¿no? Obviamente, como todos tenemos estos ideales, ¿no? Cada que el planeta le da la vuelta al sol, que en realidad es lo que es un año. Pero bueno, lo cierto es que tenemos pues mucho comentado durante el año de las diversas circunstancias que hemos vivido, desde la posibilidad del arranque de una tercera guerra mundial por allá de enero, con por ahí un homicidio de un militar iraní, pues a la postre también problemas ambientales derivados de algunos otros, quizá ocasionados con incendios en Australia, erupciones en pues más o menos el área oriental del planeta, lo que conocemos como las zonas de China y entre otros países de esa zona del planeta, y por supuesto, pues después llegó COVID-19, ¿no? Y quizá llegó antes, pero pues como impacto realista, donde lo tangibilizamos. Todavía recuerdo, y creo que yo lo había comentado, en una conferencia que tuvimos, si no me equivoco, el 31 de enero o 30 de enero de 2020, en el Hospital Ángeles Borimef, en donde Jesús Cañas nos llegó a comentar, recordemos, él es de la Reserva Federal, economista de la Reserva Federal de Dallas, y nos llegó a comentar las expectativas de la economía mexicana. Estuvo también Isaac Sánchez, nos comentarios muy interesantes sobre las expectativas que se tenían este año y demás. Mucho alrededor de la política pública del gobierno federal mexicano, pero pues nunca con la dimensión pensábamos, aún cuando se habló de COVID-19, pues de lo que sería, ¿no? De lo que se convertiría esta pandemia. Y que viene a cambiar el planeta en buena medida, y seguramente muchas cosas están a un cierto grado de normalidad, pero muchas otras no necesariamente. Entonces, pues obviamente vamos a una situación compleja, vivimos en un escenario bastante distorsionado en múltiples aspectos, pero que no significa ello que vaya a retraer conflictos mayores. Esperemos que así sea. Y bueno, el día de hoy lo que yo quiero es retomar, y lo decía la semana pasada, el asunto de las legislaciones propositivas, proactivas que tenemos en el país, que si bien son en algunos casos muy caras de cumplir, pueden traer conveniencias importantes para la actividad económica. Estas legislaciones, puede haber otras, no me tome la posición como absoluta, pero estas legislaciones ciertamente revisten una serie de cualidades que, de ser cumplidas, y quizá en algunos casos, y lo comentaremos cada una de ellas, son exuberantes en el caso mexicano respecto a los requerimientos internacionales cuando corresponden a legislaciones que devienen de planteamientos o acuerdos internacionales, pero ciertamente el cumplimiento de estas pueden dar de sí para poder significar una elevación de la productividad de la empresa. Y este tema de productividad yo creo que debe ser una pauta central para desarrollo de temas el próximo año, 2021. Y pues nosotros en IMEF, en la camiseta que me pongo correspondiente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, estamos promoviendo incluso un diplomado de productividad para el mes de febrero, en alianza con la Universidad de Anáhuac. Ya les pasaré más información más adelante. Y también localmente, con Claudia Ochoa, ya lo platicábamos en el foro laboral y en la última entrevista que tuvimos con ella hace unas 3 semanas, sobre lo que localmente hace desarrollo económico de Ciudad Juárez con el tema de productividad laboral. Y en su caso, por supuesto, también en el propio IMEF, con Carlos Atman, que es uno de los especialistas en la materia,
quien estaría ayudándonos con un evento en MEF el próximo año. Y en su caso, pues vamos a promocionar una aplicación para medir la productividad de las empresas que me parece crucial en el empleo de una métrica adecuada para ello, ¿no? Sobre todo en el ánimo de, primero, eliminar distorsiones de lo que se concibe como productividad, quitarnos estas ideas de que es una situación de flojera de los empleados o cosas de ese tipo. Y por otro lado, evaluarlo sobre un aspecto que nos brinde realmente mejoras y objetivos mejor afianzados o logrables en la empresa, como lo son las ganancias, como lo son las utilidades de las empresas. En fin, ese tipo de temas se estarían desarrollando el próximo año, pero quiero citarlos alrededor del contexto de estas 7 legislaciones. Son legislaciones que ya hemos platicado durante el año, que ya he comentado esto mismo de las 7 leyes, pero que quiero ahondar en este último programa del año. Y voy a empezar con el Código Fiscal de la Federación, en función a que es el que quizás sea como principio el más antiguo, incluso no, hay un par de dos más antiguas, en la parte de lo que es la obligación de la contabilidad electrónica, ¿no? Y digo que es el más antiguo por haber sido reformado en el año 2014, aunque la ley de antilavado, que ahorita también vamos a comentar, y la ley de datos personales es de 2 o 3 años antes que la propia reforma fiscal de 2014, que quizás es de las más agresivas en términos de facultades para el Servicio de Administración Tributaria y de esta transición al mundo electrónico por parte de las autoridades fiscalizadoras a la imposición y obligación a los contribuyentes de que todo lo llevemos pues en el contexto de una contabilidad electrónica y de declaraciones electrónicas y de un todo electrónico que no termina de serlo realmente, porque por ejemplo vemos el tema de la firma electrónica y la nulidad de citas que hay en las oportunidades para acudir a las oficinas del SAT, y entonces pues es así como que dices, bueno, hay limitado, pero ya una vez que tienes tu firma electrónica, realmente casi todo lo puedes hacer por medios electrónicos ante las autoridades fiscales, y estas a su vez las revisiones electrónicas también las pueden realizar de esa forma. Entonces, teóricamente disminuirían los costos operativos del SAT y los costos operativos que nos deberían imponer. No ocurre, al menos no hoy, y no veo que vaya a ocurrir el próximo año, pero ciertamente es algo aspiracional. ¿Y por qué digo que la contabilidad electrónica, en particular artículo 28 y sus fracciones correspondientes para contabilidad electrónica, es una ley productiva, propositiva y proactiva en un momento dado? Bueno, obviamente todas son proactivas en función de que nos imponen a cumplir algo, ¿no? Pero en el caso particular de ser propositiva y productividad, nos lleva a un tema que ya hemos comentado también en el pasado, ¿no? Tanto en este foro de Solo Negocio Radio como en otros foros en donde he tenido la oportunidad de comentar. Y es que sucede que tenemos en el contexto de las actividades económicas en el país, de estas 4.5 millones de empresas según INEGI, de estos, ¿qué le gusta? 10 millones de contribuyentes a agentes económicos individuales reportados por el SAT, perdón. Alrededor de ese tipo de datos, entre 5 y 10 millones de empresas que existen en el país, una de las cualidades más tradicionales es no medirlas, y en particular no medir los efectos financieros. Y esa desgracia cultural en términos financieros en México le genera costos importantes al país, pero más a la empresa, al individual, no saber cuánto realmente ganas. Y sí, la parte simplista de decir, bueno, vendí 10 y costó 7, pues gané 3, acabó la discusión, no pago impuestos, no pago electricidad, o sea, soy súper informal. Bueno, está bien, pero no hay perspectiva de crecimiento en ese escenario. No hay perspectiva de un mejor desarrollo humano para los empresarios, ni para los empleados, ni para los proveedores, ni para nadie alrededor de ese agente económico. Un agente económico que aspira a un mejor desarrollo, por más mínimo que sea, por más moderado que sea eventualmente para clasificarlo, ciertamente requiere de mejor estructurar las mediciones contables o financieras de la empresa. Y para ello, la imposición de las autoridades fiscales de la contabilidad electrónica, que se haya venido disminuyendo en función de decretos donde libera a ciertos agentes económicos con menores ingresos, como los RIF o los régimen empresarial, bueno, persona física, actividad empresarial y o de honorarios, pero que no tengan más de ventas de 2 millones de pesos al año, que quedan exentos, pues dejó a muchos fuera. Y está bien en términos de la imposición de costo que implica cumplir con la contabilidad electrónica, pero está mal
porque es la oportunidad que tenemos de empezar a obligar, digo, a la fuerza, por desgracia, algo que culturalmente debemos de asimilarlo, de llevar una contabilidad conforme estándares internacionales que nos permita medir adecuadamente qué pasa en nuestra empresa. Si realmente tiene rentabilidad, si realmente hay flujo con el que enfrentar los diferentes momentos que tendrá la empresa, hasta el grado de hacer pruebas de estrés, como por ejemplo, ¿qué pasaría si se me bajan las ventas a la mitad? O si la autoridad me obliga a cerrar por alguna cosa rara como una pandemia y tengo que operar electrónicamente, o cómo tomar la decisión de mudar la operación a una netamente electrónica. En fin, determinaciones, decisiones de empresario, decisiones de empresa, que son muy difíciles de tomar si no se tienen esos datos contables. ¿Cómo contrato más gente? ¿Cuánto me impacta? ¿Cuál es el riesgo financiero que me impacta? Laboral, mercantil, materia civil, materia penal, ahora con tantas amenazas criminales de derecho penal o de orden criminal que se tienen en el contexto de las autoridades fiscales, ¿no? Y entonces todo eso es fundamental que las empresas lo empiecen a ejercer. Más valdría que lo hicieran por mutuo propio, pero nos llega la reforma 2014 del Código Fiscal Federal y en su caso, o Código Fiscal de la Federación, y en su caso nos impone esta obligación. Entonces, nos impone tener un balance general, un estado de resultados y un estado de flujo que se tiene que cargar a la página del SAT. El estado de flujo no, pero los otros dos sí. El estado de flujo se cruza conforme DIOTS y otro tipo de declaraciones. Y entonces me obliga a tener la información. Ahora ya no hace falta que la asimile, que la aprenda a leer, que aprenda a usar esa información para las decisiones de mi empresa. No importa que sea un microchangarro, individual, conmigo solo trabajando, o que tenga ya una empresa con algún número de empleados, o que vaya creciendo y estos empleados vayan creciendo. Requerimos la información contable y financiera al día para tomar decisiones. Realmente es la base estructural. No es la única forma de tomar decisiones para la empresa, pero ciertamente es una bastante relevante. Y entonces, bueno, pues me llevé aquí la introducción y la presentación de esta legislación 1 de 7 que voy a comentar en el programa, pues ya el primer corte comercial, o el primer segmento, perdón, del programa, y entonces voy a ahondar en las demás legislaciones en los siguientes segmentos. Pero, bueno, pues reitero, estamos hablando de estas 7 leyes que, a punto de vista de su servidor, nos impulsan a la productividad, aún a la fuerza, en el contexto de una normatividad, pues ciertamente astringente por parte de nuestras autoridades, pero que nos permite, pues en un momento dado, tener un mejor alcance de productividad en su momento. Bueno, voy a corte rápidamente en radio, seguimos aquí en redes sociales, no se vayan, sigan, solo negocios. Bien, continuamos aquí en redes sociales y bueno, pues sí, como le digo, mucho de este tema va en el contexto de temas teóricos del derecho, ¿no? O sea, ¿qué es el derecho, por ejemplo? Al criterio de mi persona como abogado y como economista, le puedo decir que en realidad el derecho son trabas a la libertad, simple y sencillamente. Yo soy libre absolutamente y sin embargo, ante el contexto de una sociedad, por coaligarme con otros individuos, pues acepto que se me impongan reglas. Y esas reglas que acepto que se me impongan son obstrucciones o trabas a mi libertad. Claro, algunas pueden estar sensatamente pues, asimiladas o concebidas y otras serán absurdas, ¿no? Y por ejemplo, se me ocurre una sensata completamente, bueno, pues hay una sanción en contra de la persona que mate. Realmente el Código Penal no dice que está prohibido matar, sino dice, si matas, estas son tus consecuencias de orden penal. Y habrá otras incluso consecuencias de orden civil. Pero medio del asunto es que da espacio para concebir un contexto de algo sensato. Está mal que nos estemos matando y entonces va a haber castigo por parte de la autoridad que hemos colocado y creado para esos efectos y en su caso, bueno, pues esa norma tiene lógica, ¿no? Es adecuada, es sensata. Habrá normas insensatas, ¿no? Yo siempre, cuando daba clases de derecho, decía, por ejemplo, usted recordará en Ciudad Juárez, esta avenida David Herrera Jordán, o Malecón le decimos, en la parte donde está entre Ixa y Delphi, la X. Antes de enrutarse al Colegio Militar, hay un semáforo que, pues realmente en términos técnicos, nada más sirve a la hora de la entrada de la gente que trabaja en Delphi, o más bien a la salida,
en cierto sentido de vehículos, y le diré que ni siquiera realmente funciona mucho ahí. Incluso no sé siquiera si hoy en día esa empresa tenga entrada y salida de sus empleados por esa calle. Pero el punto es que hay un semáforo, o sea, es una norma, es un semáforo, una obstrucción a la libertad, al flujo vial. Y a veces te ponen rojo cuando no hay absolutamente un alma que vaya a cruzar por ahí, y pues obviamente esa es una norma absurda, ¿no? Y así tenemos muchas legislaciones que no tienen sentido o que pues pudieran ser incluso inconstitucionales o antisistémicas y que tienen que ser revisadas, que ese es el trabajo de un abogado para cuando te defiende, por ejemplo, con un amparo o con algún juicio en defensa tuya o en ataque de un tercero que te está imponiendo algo que no es coherente con, de nuevo, respecto al sistema, ¿no? Y bueno, en esa tesitura, lo que yo quiero llegar al punto es que hay normas insensatas y normas sensatas, y de las que vamos a hablar son sensatas, pero además, aunque tienen costos importantes para su cumplimiento, encontramos la problemática o la temática particular de que pudieran, en un pleno cumplimiento, aportar extra para ti, quien está sujeto obligado a cumplirlas, ¿no? Bueno, vamos regresando al aire en Solo Negocios Radio y seguimos comentando sobre estas 7 leyes. Y les decía, bueno, para cerrar y contextualizar, el Código Fiscal de la Federación, artículo 28 y sus fracciones, nos integran qué es una contabilidad, quiénes son los sujetos obligados a llevar una contabilidad, cómo se hace, cómo se considera una contabilidad, y que esta tiene que ser estructurada por medios electrónicos, en un software, con establecimiento al reglamento del código y a las misceláneas que emita el SAT, y en su caso, enviarla mensualmente a la autoridad competente, que es el SAT, salvo las excepciones que ya les dije bajo de ciertos límites de ingreso para ciertos contribuyentes y para otros incluso nunca se envía contabilidad electrónica, pero que los que están obligados a cumplir pues obligan a tener la información. Teniendo esa información, pues ya solo falta que la usen para el propósito de la empresa adecuado, independientemente de la negligencia con la que pueda operar el SAT esa información, ¿no? Eso ya es otro aspecto, ¿no? Pero bueno, hay una norma, pues relativamente sensata, vamos a decirlo, sensata, un poco cara, porque hay que adaptar sistemas de cómputo, hay que educarnos como empresarios para leer esa información y tomar las decisiones, ¿no? O sea, tiene un costo, pero ciertamente puede valer la pena. Una segunda legislación, y como les decía un poco previa, de orígenes del 2012, es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o más simplistamente llamada la Ley Antilavado. La ley antilavado tiene como propósito el cumplimiento de acuerdos internacionales conforme a los modelos Gafi, que es un grupo de acción en contra del fondeo ilícito a actividades terroristas. Realmente nace Gafi en contra de estos grupos que de repente estallan bombas en algunas ciudades, sobre todo occidentales, y que traen esas discusiones o disputas entre una perspectiva ideológica o de sumisión por la presunción de ciertas posiciones occidentales hacia sus maneras de vivir, en fin, cosas de ese tipo que de nueva cuenta van al contexto y alrededor del tema del lavado de dinero o atacarlo. Gafi finca una serie de normas en donde nos dice los agentes, bueno, en principio los países, adopten normas que provoquen una disminución en el lavado de dinero, en que haya quien les permita ingresar ese dinero mal habido a estas actividades terroristas o delincuenciales, sobre todo delincuenciales organizadas, y que se transmita a través del sistema financiero o a través de la economía formal y se lave el dinero, ¿no? Eso es lavado de dinero. Y claro, Gafi reconoce, y en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es uno de los principales promotores de Gafi o de las acciones fiscalizadoras de las autoridades competentes en cada país perteneciente a OCDE, pues dice, oye, pues en el caso mexicano y en otros más, pues también el lavado de dinero no solo se contempla como lo que hagan con el dinero estos grupos criminales organizados, también aquel que no pague sus impuestos, porque si tú vas y vendes de manera lícita fundas de celular y nunca pagas tus impuestos, o comida en la calle, o lo que tú quieras, la noción de informalidad, y nunca pagas tus impuestos, pues tú estás metiendo ese dinero
irregular, que incumplió la ley de impuestos, y lo metes a la formalidad y vas a comprar el mandado, le pagas los servicios, y pagas tu renta o tu amortización de tu hipoteca de tu casa, etcétera, y entonces lavas el dinero. Entonces se extiende la conceptualización de lavado de dinero, y si bien siempre hemos creído, cuando dicen que lavado de dinero, te piensas en un narcotraficante, en un asesino, en un criminal, pues no, sucede que cualquiera lo pudiera hacer, incluso siendo formal. Oye, yo tengo mi tarjeta de débito donde me depositan mis jefes en mi trabajo formal, tengo seguro social, me pagan al 100 mi salario con respecto a lo que tienen registrado en el seguro, todo bien, pero pues yo vendo menudo los domingos al estilo Ciudad Juárez, ¿no? Y las ganancias pues las deposito en mi tarjeta de débito de mi banco, donde me pagan mi nómina, y luego voy y compro al supermercado los insumos para volver a vender el siguiente domingo. Pues ahí estoy lavando dinero, ¿no? Por más impresionante que se crea, estoy para los efectos de la Ley Federal de Prevención, Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita, el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Impuesto sobre la Renta y la Ley de Impuesto al Valor Agregado, estoy lavando dinero, ¿sí? Y Bebo lo comenta esto muy profundamente en todos los lunes. Entonces, está esta ley. ¿Y por qué es propositiva? ¿Por qué puede ser proproductividad esta legislación? Bueno, la ley lo que nos obliga como agentes económicos es a identificar a nuestros clientes y a reportar esos flujos y movimientos de nuestros clientes ante nuestras operaciones, ante la autoridad específica que es la Unidad de Inteligencia Financiera, que es una unidad híbrida entre la Fiscalía General de la República y el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Es una unidad de inteligencia financiera que son policías y son auditores fiscales, básicamente en conjunto, ¿no? Y entonces, esta autoridad pues recibe estos reportes y evalúa y va haciendo un mapa de personas en donde se destaca quién, Juanito Pérez va y gasta $100,000 aquí, va a gastar $100,000 acá y gasta 100,000 o pesos, y gasta, y de repente dice, oye, pero pues no tiene una sola factura emitida, no tiene un timbre de nómina realizado, no tenemos registro de que haya heredado un dinero, que eso es difícil que lo tenga la UIF, pero bueno, puede promover acciones para obtener esa información a nivel subnacional con el fuero común, y en fin, puede ser una serie de cosas que puedan determinar que esta persona es de interés, ¿verdad? Mueve mucho dinero, no tiene un fondeo lícito a nuestros ojos, vamos a acercarnos y ver de dónde está sacando el dinero, ¿no? Y bueno, esa es así como que una intención de fondo de esta legislación. No todo el mundo es sujeto obligado. Hay una lista que constantemente se va ampliando de actividades económicas que normalmente han sido riesgosas respecto a las mecánicas de lavado de dinero. Por ejemplo, la actividad, se llaman actividades vulnerables, la actividad inmobiliaria, ¿no? De compra y venta de casas, joyas, casas, centros cambiarios, estas tienditas de esquina de dólares que tenemos en Ciudad Juárez por doquier, o en los aeropuertos. La banca, bajo la Comisión Nacional Bancaria de Valores, tiene su propia legislación antilavado, pero las entidades no bancarias, pues no tenemos esa posición. Y entonces, ante ese hito, pues hay obviamente una perspectiva que contemplar en razón de cumplimiento de estos diferentes actividades vulnerables, ¿no? Juegos de apuesta, comercialización de tarjetas de servicio, ¿no? Las tarjetas que te dan en las tiendas departamentales, esas son tarjetas de servicio que no son bancarias propiamente. Operaciones de mutuo, ¿no? Eres un prestamista y pues no sacas el dinero para prestar y cómo te está pagando, pues te está pidiendo y pagando sus intereses, te está pagando, ¿no? Metales preciosos, subasta o comercialización de obras de arte, en fin, hay una buena cantidad de actividades que están sancionadas en la legislación y que se van ampliando y que se van nutriendo por la experiencia de la UIF desde el 2013, que empieza a tener eficacia esta norma y que nos obliga a cumplir. Bueno, se dirá, ¿y qué tiene que ver eso con la productividad, no? Desde mi punto de vista, uno de los principales hitos que se cumplen es obligarnos a reconocer a nuestros clientes. Y si bien aquí nos obligan a darle y a chismorrearle al gobierno la información de lo que están haciendo nuestros clientes, dependiendo de los umbrales de consumo y de movilidad de recursos, lo cierto es que como agente económico identificar a los clientes es fundamental. Es una estrategia mercadotécnica para saber quién y por qué viene y por cuánto viene y cuándo viene y bajo qué contexto viene a consumir los bienes, sean productos o servicios, que yo ofrezco.
Y eso es una cuestión culturalmente fundamental. Y sí, mucha gente podrá decir, no, pues yo tengo superidentificado mi mercado. Perfecto. Lo tienes documentado. Puedes pensar incluso, digo, no todos los negocios son franquiciables, pero podrías pensar en franquiciar tu negocio, lo que implique que tienes tus procedimientos bien identificados y que fácilmente te puedes deslindar de operaciones tú y puedes desarrollar otro tipo de actividades en la empresa y delegar responsabilidades, generar empleo, desarrollar tu negocio. Ese sería ese vínculo estratégico. Y la otra parte es también zafarte de broncas, ¿no? Porque al final del día tener vínculo con actividades irregulares, sobre todo las criminales, realmente criminales, más allá de que no paga impuestos, pues realmente no es lo más sano del mundo, ¿verdad? Entonces, en esa función también pues, te ayuda esta legislación a alejarte un tanto cuanto de esas posiciones. Otra legislación importante citar es la ley de datos personales. Esta legislación, también nacida en el 2010, incluso es la más antigua probablemente, es una legislación que hace gala de un argumento que no es común que lo tengamos en cuenta. Yo sé que este celular es mi celular, yo sé que esta computadora es mi computadora, la compré, tengo una factura, incluso quizá la tenga asegurada, mi ropa, mi casa, las cosas, activos físicos que uno adquiere, incluso los intangibles, compré una licencia de software, es mía, ¿no? Es mi propiedad. Pero ¿qué hay de mis datos? ¿Qué hay de mi información? Ya hoy en día la gente aprecia más esto. No le agrada que de repente alguien le hable para comercializarle algo y digas, ¿de dónde sacó esta persona mi teléfono? ¿No? O que tu información al estilo redes sociales sea tan profundamente utilizada como para detectar cuáles son tus gustos y a qué horas te gustan qué cosas y a esas horas te salga en tu thread de Facebook o de Twitter o de LinkedIn y pues saca de onda hasta que platiques de algunos productos que te interesan y de repente te los esté ofreciendo la página de internet esta, ¿no? Ese tipo de temas son muy delicados y ese tipo de temas han venido imponiéndose obligación que realmente nos hemos enfocado en términos de autoridad nada más a las grandes empresas, a los bancos y algunos han sancionado, otros nada más se asustó y se le impone y la autoridad competente es el Instituto Nacional para el Acceso a la Información, el INAI, y en este caso pues ejerce ciertas funciones. Todos los agentes económicos estamos obligados a ofrecer un aviso de privacidad, pero no solo es aviso de privacidad, sino un sistema de control de los datos de la gente, de los consumidores, los vouchers. Ahí vienen los 4 últimos dígitos de la cuenta bancaria del consumidor y el nombre del consumidor y el día que consumió y qué compró. ¿Sí? Las cámaras de seguridad, si tenemos discos duros muy grandes para guardar información, estoy guardando la cara de la persona que me visitó y quizás hasta lo que me dijo en el momento que consumió. Y en fin, podemos hablar de todos los datos que nos podemos imaginar que tenemos en posesión de nuestros clientes o nuestros proveedores y el tema se vuelve complejo. Y bueno, ¿qué tiene que ver esa legislación con productividad o propositividad? Bueno, pues básicamente, de nueva cuenta y reforzando el tema de la ley antilavado, reconocimiento de mercados. Usted esta información para usted que recibe de sus clientes y sus proveedores, claro que la puede utilizar para explotarla en la mejor de las posibilidades. Y tiene que darle el derecho al usuario, al dueño de sus datos personales, decir un día, oye, ya no quiero que uses mis datos, ¿verdad? Pero para la explotación tuya, en tu análisis de mercado, en tu posición de ser tú mismo el creador de un algoritmo que lleve a, como funciona Facebook, por ejemplo, a potenciar tus ventas. Eso es válido. No es válido quitarle información extraordinaria que no requerías de manera ordinaria para darle el servicio, pero ahí tienes otra muestra. Y yo tengo que ir a otro corte comercial y regresar en unos segundos. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Y bueno, seguimos en redes. Y yo le voy a pedir un segundito porque tengo que conectar el equipo, si no, nos quedamos sin pila. A ver.
Ahí estoy regresando. Tuve que hacer aquí unos movimientos raros, pero bueno, ya estamos. Y entonces le decía, el tema de datos personales del lavado, pues yo sí puedo hacer estrategias con la información que recibo de la gente, ¿no? Saber cuándo vienen a consumir, cuánto consumen, incluso cierta información que por ley me tienen que dar y que yo pudiera darles el aviso de curiosidad, oye, la voy a utilizar también para mandarte difusión vía. No voy a vender tu información para que terceros te manden su publicidad, pero la mía sí. Por ejemplo, registrarte en una página de pizzas y de repente te llegan mensajes un día de la semana, oye, ¿no te antoja una pizza? Es eso, básicamente. Hacer estrategias de mercadotecnia más idóneas. Y que no lo haríamos, porque no nos damos cuenta de la información que tenemos hasta que no cumplimos con la ley de ordenar la información, de clasificarla, de archivarla, de tenerla en un resguardo específico que nos permita cumplir cuando la autoridad venga a obligarnos a cumplir o cuando nos corresponda cumplir. Por ejemplo, en datos personales, arriba de ciertos umbrales de movilidad, no, perdón, eso es en antilavado. Tengo que hacer reportes de antilavado a la UIF. En datos personales, yo tengo que resguardar la información, simple y sencillamente, y no permitir que caiga en manos de absolutamente nadie, incluso los empleados, y hasta como representante legal tendría que tener cuidado cómo puedo tener acceso a esa información, porque tengo que nombrar un oficial de cumplimiento para la norma específica, y en su caso con ello, bueno, pues cuando el cliente quiera su información, irá por ella y la recoge, ¿verdad? Pero ¿por qué no darle un uso mercadotécnico interno, habilitando y adecuando el aviso de privacidad correspondiente? O sea, no nomás es así como así. Y fijando un procedimiento interno con el oficial de cumplimiento que tiene que cumplir lo correspondiente al respecto. Entonces, en esa tesitura, desde mi punto de vista, pues hay otra norma interesante y productiva, ¿no? Y bien, vamos a continuar. Ya estamos en la radio de nueva cuenta. Y bueno, ya terminamos ley de datos personales. Ahora nos vamos a la Ley Nacional de Extinción de Dominio. La Ley Nacional de Extinción de Dominio es una ley que nos obliga a proteger nuestros bienes. Y un poco igual que la ley antilavado en términos de que nos obliga a alejar un poco al crimen organizado, la Ley de Extinción de Dominio más o menos la misma tesitura. Esta va más a arrendadores o a quien da en comodato sus bienes o a quien da, vamos a decir, pues sí, es una especie de arrendamiento, ¿no? Te dejo usar el vehículo, un derecho de goce, un derecho de uso. No transmito propiedad necesariamente, o sea, no vendo, sino te lo facilito, ya sea contra un arrendamiento, por un préstamo, o atado a otro bien que se está vendiendo, que se está rentando, yo qué sé, ¿no? Y entonces me sujeto como propietario a esta ley de extinción de dominio, donde la autoridad puede llegar y decirme, oye, en el inmueble que tienes rentado, que es la manera más fácil de explicarlo, pero piensa usted en un coche rentado, o en un aparato rentado, o en un hotel, un cuarto de hotel rentado, lo que guste, ¿no? Oye, en tu casa rentada se cometió un delito. Ah, caray, ¿cuál delito? Sí, pues encontramos un laboratorio de anfetaminas, ¿no? Al estilo Breaking Bad. Y entonces, pues ya detuvimos a la gente, pero en lo que son las manzanas, ejercemos ley de extinción de dominio y nos vamos a quedar como gobierno con esa casa, la rematamos, nos hacemos el dinero y ahí nos vemos. Y sí, tú tienes derecho de ir a reclamar judicialmente. Sí, oye, yo no sabía que estaba haciendo el arrendatario, que me firmó este contrato de arrendamiento y que dice que iba a vivir ahí con su esposa. ¿Cuál es el tema, no? Que me culpen y que me quiten mi inmueble. Pues en lo que son las manzanas, el gobierno ya ejecutó. Y puede ser que ganes el juicio y que el gobierno te tenga que pagar el valor de avalúo que se fije en el juicio del inmueble, pero probablemente perdiste más, porque obviamente se va a atar a avalúos catastrales y a ciertos otros criterios en donde puede ser que termines perdiendo. Bueno, el simple hecho de meterte en un juicio de estos y en una bronca de estas investigaciones puede sujetarte contra la pared, porque en una de esas se trastoca también investigarte a ti tu flujo de ingresos para evaluar si no estás vinculado con el delincuente, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajarlo? Bueno, pues en algunos casos, muchos abogados, digo, la ley, un principio general del derecho dice que se presume la buena fe. El problema es que la ley de extinción de dominio, inconstitucionalmente, al criterio de muchos, y por ahí platicamos con Luis Castro, el presidente de ANADE, que entra ahora en 2021, si no me equivoco, fue con él con quien platiqué en una entrevista hace un año, y nos decía, o sea, la buena fe se presume, pero sucede que la ley de extinción de dominio tienes que probarla, lo cual es ridículo, pero cierto, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos dice esta legislación que sí,
creo que tú tienes buena fe, pero compruébalo. Es como pruebo. Oye, ¿tienes un contrato de arrendamiento firmado? No, pues nunca firmamos contrato, fue de palabra. Pues ya tienes un problema, ¿no? Porque ni siquiera tienes manera de demostrar el vínculo que tienes con él. Oye, ¿reportas de tus ingresos que recibes por esa renta, tus impuestos? No, pues no. En la vida lo he hecho. Casi nadie en el mercado inmobiliario lo hace. Y pues no me importa el tema de impuestos. Nadie me toca la puerta, ¿no? Mucho menos el Estado que tiene el celular en el caso de Chihuahua y pues tampoco el federal, ¿no? Y luego, oye, ¿tienes alguna mecánica para probar que Juan Pérez, el que tú dices que te rentó, realmente es Juan Pérez? ¿Te mostró identificación? ¿Viste a la casa, cobrar la renta y viste que había gente que él había dicho que iba a vivir ahí? Las actividades que se veían alrededor eran ordinarias. Y de repente la gente dice, no, pues a mí me depositan un Oxxo, ¿no? Y ya, no me importa. Y bueno, pues ya empiezas a tener una cantidad enorme de dudas y la buena fe ya no se puede probar. Y bueno, de nueva cuenta, sí, con una cierta sensación o idea de inconstitucionalidad, pero pues al tener que probarla tendrías que tener un contrato de arrendamiento que determine con claridad quién está rentando, a quién le está rentando, cómo lo estás identificando, si tiene un aval, qué es el aforo de personas que puede tener esa casa. Oye, es para vivir, ok, pues sí, pero caben 5 personas para vivir o 3 personas, o etcétera. O sea, no quiere decir que si te dice ahorita voy con mi esposa y con mi bebé, no puedas tener otro nuevo bebé y ya no encuadre en la legislación. O sea, hay cosas sensatas, pero tampoco de repente que vivan 30 muchachos ahí, todos sin actividad económica alguna, niños o cosas así, ¿no? Ahí empiezan a generarse distorsiones, ¿me explico? No sé, o sea, un contrato bien integrado conforme a la legislación subnacional del inmueble en donde se encuentra, la legislación de fuero común del inmueble, del estado en donde se encuentra el inmueble, ¿no? Básicamente eso es. Y dos, nosotros hemos aportado unas ideas que muchos, de parte de muchos abogados, de una cláusula anti-extinción de dominio, en la que dice, uno, tú te comprometes conforme a la cláusula tal a usar el inmueble para tal cosa, vivienda, comercio de menudeo de alimentos, vas a vender comida, vas a vender ropa, o vas a, lo que sea que tenga declarado el arrendatario para usar el inmueble. Pero solo eso, sobre todo cuando son centros comerciales, ya sean cerrados o abiertos, pues se trata de dar cierta exclusividad a los arrendatarios. Entonces no quieres que hayan 5 iguales vendiendo lo mismo, ¿no? Entonces por eso siempre se determina cuidadosamente ese aspecto. Bueno, aquí se traslada a extinción de dominio. Que te lo declaren de buena fe, que lo van a hacer. Que te declare el arrendatario que tu arrendador estás arrendado de buena fe y no sabes nada, y que si comete delitos, él se va a hacer responsable de resarcirte los daños que correspondan. Porque puede ser que el gobierno te reintegre el valor de tu inmueble, pero y todos los daños y perjuicios, toda la pérdida que incurriste durante todo ese tiempo que duró el procedimiento judicial o administrativo, o administrativo más bien, y los deterioros de la casa, en fin, una serie de cosas que pudieran implicar, pues, detrimentos a tu patrimonio. Entonces, lo hace responsable, ¿no? Y reiteras mucho de que todos los permisos, todos los impuestos tienen que estar en cumplimiento. Incluso puedes obligarlo a ciertas muestras de cumplimiento. Tienes que mandar un 32 de cada mes, el famoso cumplimiento de obligaciones, como Aquila, ¿no? Es una manera de decirle a la autoridad, si llega a haber un problema, decirle, no, espérate, estoy de buena fe, aquí está mi papel, constantemente me reporta, me paga, le emito la factura, pago mis impuestos, estoy al día. Yo, claro que tienes una buena fe, no tienes derecho a quitarme de casa. Y eso es una mecánica de defensa. Oye, ¿por qué es productiva? Pues porque te ayuda a defender documentalmente, integralmente tu casa. Y además eso te ayuda a tener un mejor control administrativo de tus operaciones económicas, ¿no? Cierto, es incómodo, cierto, le pasa cierto costo. Y claro, si el otro sí resulta ser el gran criminal organizado, pues qué miedo, ¿verdad? Pero ciertamente quizá también te ayude a alejarte de esa gente. A la hora de que vean, no, pues es un lío rentar esta casa, pues no es más fácil rentar a aquella que no le pide nada, no voy a aquella, ¿no? Esa sería más o menos la tesitura propositiva. Suena muy condescendiente con la legislación, cierto, pero a mi gusto sí tiene elementos base para obligarnos a cosas que normalmente no hacemos a ese nivel muy básico de operaciones. Arrendamiento de casas, por ejemplo, no se hacen bien los contratos de arrendamiento. Y luego de repente no te pagan la renta y es un lío de demandar, ¿no? En fin, ese tipo de cosas empieza a construir una defensa más sólida en la perspectiva administrativa de tu control, en este caso de arrendamiento residencial, ¿no? Otra legislación, la ley
general del Sistema Nacional Anticorrupción. Una legislación que suena realmente a tema gubernamental meramente, porque hablamos de la corrupción y nos imaginamos única y exclusivamente al gobierno, que ciertamente al día de hoy solo obliga a quien licita ante gobierno, sea estatal, municipal o federal, y creo que a nivel municipal y estatal nadie la cumple y nadie le importa, pero bueno, porque le falta mucha eficacia a la norma, ¿no? Y hay muchos pretextos y muchos razonamientos con los cuales los gobiernos estatales no han hecho bueno, ni siquiera muchas dependencias federales lo han hecho, mucho menos los gobiernos estatales han hecho los pasos correspondientes. Pero es una legislación que en términos técnicos nos aplica a todos los agentes económicos, ¿no? Artículo primero, la presente ley es de orden público. Todos. No es una cuestión privada volitiva, ¿no? Es una imposición del gobierno, o sea, una imposición del pueblo al pueblo, como dijeran en el gobierno actual. Dos, es observancia general en todo el territorio nacional. Y entonces eso quiere decir que todos estamos obligados. Oye, un niño chiquito está obligado, no puede andar dando mordidas. Obviamente no hay sanciones en ese caso, pero ciertamente ese es el objetivo, ¿no? Tiene por objeto establecer bases de coordinación, preparación y entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México para funcionar el sistema nacional previsto en el 113 de la Constitución, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen, sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. De nuevo, sí se circunscribe mucho alrededor del gobierno, pero platicando con Carlos Chávez, un abogado de la Ciudad de México, y no tuvimos oportunidad de entrevistarlo, pero nos dio una plática, da pauta para que tú construyas alineado a tu, por ejemplo, el sistema de control de calidad, pensemos en un ISO, y a tu cumplimiento antilavado, si eres sujeto obligado, y a tu cumplimiento anti-extinción de dominio, si te competes, y bla, 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 todos esos protocolos de cumplimiento. Pero pensando en una planeación estratégica ordinaria de empresa, tienes una perfilación de valores, y esa perfilación de valores se puede traducir en un código de ética. Bueno, ese es el vínculo estrecho al Sistema Nacional Anticorrupción que puede llevar a la empresa a con estas prácticas voltear al mercado. Supongamos que tú no licitas ni tienes nada que ver con el gobierno. Bueno, tienes que ver con el mercado. Entonces, aceptas dádivas, das dádivas, favorcitos aquí, favorcitos allá para facilitarte el mundo, o no lo permites. Más, cuando el empresario no es el que está en la operación y permite que sus empleados entren en este tipo de esquemas, pues obviamente se puede esperar que pase cualquier cosa con su caja registradora. ¿Sí me explico? Y un sistema bien sólido, ético, ligado al Sistema Nacional Anticorrupción, aunque tú no estés vinculado a la autoridad, simple y sencillamente eleva los controles internos de la empresa. Y el espíritu ético, y si ya quieres hablar de cosas más importantes, pues la responsabilidad social empresarial, ¿no? Que hoy por hoy es meramente un tema volitivo, cada quien le entra o no le entra, incluso se utiliza como una estrategia de mercadotecnia y punto. Pero ya hay en el Congreso, ya lo hemos comentado aquí, en estos boletines de radar legislativo de ANADE, ya hay iniciativas en las que quieren que la responsabilidad social empresarial sea obligatoria. Y sí va a ser un mega lío cumplir y lo que usted guste, pero serán estos elementos que nos obliguen a ser más productivos en última instancia. Y este Sistema Nacional Anticorrupción pudiera ser un paso adelante, sobre todo para empresas que tienen mucho vínculo con medianas y grandes empresas, maquilas, sobre todo los que ocurren en Ciudad Juárez, que puede dar pauta para un contexto de aplicación directa. Yo tengo que irme al último corte comercial. Voy a ahondar en esta última legislación y los últimos dos normas que son muy, muy específicas de sujetos obligados, no son tan generales como las que ya he comentado, pero para cerrar con una conclusión respecto a estas 7 leyes. No se vaya, sigan Solo Negocios. Bien, continuamos aquí en redes y sí, como le digo, Sistema Nacional Anticorrupción es un tema de gobierno, de empresas que tienen que ver con gobierno. De nuevo, uno voltea, por ejemplo, con las empresas que licitan en gobierno del Estado, en gobierno municipal, y pues, a eso está registrado en un Sistema Nacional Anticorrupción, o sea, ni le suena que exista, ¿no? Y es tétrico y patético, pero bueno, así es, porque las autoridades no les ha importado hacer su función. Digo, la legislación esta tiene, y ninguna, en el país que yo sepa, desde el 2016 está sancionada. Y fue muy presionada por diversos grupos y supervisada, y hay cosas que reglamentar, y
y en fin, una serie de actividades que se tienen que hacer para que esto tenga sentido. Pero en lo que son peras o manzanas, hay aspectos que obligan a las empresas licitantes en los procesos que correspondan ante el gobierno. Y esas obligaciones, más allá del registro en un portal determinado, que cualquier empresa no lo va a querer hacer, obvio, está bien, pero los lineamientos, los reglamentos, la mecánica para construir un código de ética y un sistema en el que tú puedas elevar de nueva cuenta la comprobabilidad insensata, pero necesaria de la buena fe, es adecuado. Oye, mandé en uno de los camiones que tenemos en la empresa a mis empleados, a mi empleado, a entregar, pues no sé, la caja con todo el equipo que mandábamos en esa caja. Bien, pero él de repente pasó por un semáforo y le pasaron un paquete extra y ahí lo metió y luego lo fue y lo entregó y traía droga, ¿no? Y entonces, sí puede haber muchas maneras de deslindar en materia penal, hay muchas formas de quitar conflicto al respecto, pero con toda la estructura de un sistema anticorrupción interno, créame, sería así de sencillo. Porque tú le hiciste firmar al empleado donde tú no puedes pararte en ningún lado, porque tú tenías un trazo de ruta especificado, porque tú tenías A, B, C, D, E, F situaciones predeterminadas y que te permitan eventualmente tener un mejor control de tus operaciones. Y donde falle, pues es muy fácil detectarlo, sancionarlo o en caso que corresponda, pues enviarlo a la autoridad competente sin grave consecuencia para la empresa. Ese sería como que la parte productiva. Control administrativo. Más pensando en el empresario que crece y que empieza a deslindar y delegar muchas de sus responsabilidades, a delegar es la palabra correcta, y en su caso con ello, pues va tomando otro tipo de funciones como empresario para tomar decisiones, que es lo fundamental, y obviamente la parte operativa ya la ejerce alguien más. En esa lógica es como podemos pensar en que es funcional esta ley del Sistema Nacional Anticorrupción y cómo aplicarla indirectamente. No esperemos a que nos hagan obligatoria la ley de responsabilidad de empresas socialmente responsables. No esperemos a que nos obliguen a tener un código de ética, no esperemos a que nos obliguen a tener un sistema de control interno. Vayamos haciéndolo, nos conviene muchísimo. Otro aspecto también es el de seguridad, porque quizás ese código de ética te obligue en un momento dado a hacer controles a los empleados para, o sea, filtrarlos para contratarlos y de repente filtres gente indeseable que no deba entrar a tu empresa. Regresamos al aire, último segmento, y bueno, pues nos vamos con las siguientes normas que corresponden a estas 7 que enlisto. Son 2 en esencia. Una es un agrupamiento de normas. De esto ya hablamos, si no me equivoco, en enero, febrero de 2019 con Alejandro López Velarde, abogado especialista en materia energética, que nos dio también una plática en INEF sobre propio código de red, y que como sujeto obligado está todo aquel que utilice de la red eléctrica media tensión o alta tensión. Entonces, con alta tensión estamos hablando de las megaempresas, ¿no? No sé, se me ocurren las maquilotas que tenemos en Juárez, Foxconn, Lear, Delphi, Electrolux, Lexmark, etcétera. Pero media tensión, muchísimas empresas, incluso chicas, llegan a tener estructuras de media tensión dependiendo de su actividad económica, dependiendo también si tienen un sistema de clima que requiera ese tipo de tensión, y obviamente, pues, si son sobre todo fábricas, si producen con maquinaria eléctrica que provoque jalones de electricidad fuertes, ¿no? Entonces, el tema de media tensión amplía el espectro de sujetos obligados de manera importante y pues al menos a lo que me di cuenta con la vinculación con Alejandro López Velarde y con las entrevistas y la conferencia, muy pocas empresas tienen certeza de estar sujetos obligados. Y sucede que el código de red está obligado a cumplirse desde abril de 2019. Pero también sucede que con la grilla de nuestro gobierno federal, remover gente de la Comisión de Energía o obligar a renunciar y luego meter a gente adecuada a sus intereses, que no saben un carajo de electricidad, pues no se ha aplicado código de red. Esa es la realidad, ¿no? Sin embargo, con el apagón que se dio en tierra en el país, pues va dando cuenta que hay una inestabilidad en el control del sistema eléctrico nacional. Y entonces en esa tesitura habría que ver y voltear a analizar si ese apagón no deviene de incumplimiento del código de red, ya sea del CFE o de alguna empresa grande que haya provocado la inestabilidad que declaró el SENACE, o si no tiene nada que ver, bueno, pues órale, pero que ese es el tipo de efectos que puede provocar el incumplimiento del código de red. Número 1 con código de red, no es una norma mexicana, es un
estándar global de las empresas, de los países con empresas pues, más productivas y desarrolladas en términos de manufactura, ¿no? Disminuye la probabilidad de apagones, no solo en la empresa, sino en el sistema completo en el que están conectados. Obviamente no solo el nacional, digo, técnica es difícil que una sola empresa truene el nacional, pero sí te puede apagar varias cuadras a la redonda y anular las operaciones de ellas. Recuerdo que estábamos platicando de esto, Alejandro y su servidor, y me decía, mira, Alex, estamos aquí en esta área, estamos ahí por el Centro Comercial de las Misiones en Ciudad Juárez, y me decía, ve allá enfrente de un hospital, hay gente que su vida depende de estar con un flujo eléctrico adecuado, y solamente el hospital tiene un soporte eléctrico, pero si alguna de las empresas que están alrededor revienta la red y no se arregla en suficiente tiempo y la batería o el soporte eléctrico que tenga el hospital no aguanta lo suficiente, pones en riesgo la vida de gente. Y eso para las zonas de cirugías, pero para las zonas de consulta, etcétera, pues a ellos sí nos anulas. Entonces, pones en riesgo mucho el no tener un buen control interno de tu sistema eléctrico, y es interno de cada empresa. Código de redes cabe implementarlo, más cuando las recomendaciones de los técnicos asesores que te están estructurando código de red van en consecuencia de decirte, cambia esta máquina, repara esta otra máquina, etcétera, etcétera. Porque pues, ahí hay gastos de activo que luego implican millones de pesos en algunos casos, ¿no? Entonces, en esa lógica, pues no es una norma fácil de cumplir, pero es obligatoria para una gran cantidad de agentes económicos de los de media tensión están obligados. Y en esa lógica, pues obviamente es importante ir viendo cómo sí cumplir. Para evitar sanciones, que son hasta desconectarte del sistema eléctrico nacional, lo que implica, pues, digo, yo no sé qué empresa puede operar sin luz, pero en términos generales, prácticamente todas la necesitan electricidad, ¿no? Entonces, obviamente, esa es una sanción grave. Y dos, en su caso, la perspectiva de que esto te eleve tu productividad, que tu maquinaria sea eficiente, que no desperdicies electricidad, que es tan costosa, y que obviamente evite sanciones y daños a terceros, porque además los terceros no solo van a ser las sanciones de la autoridad, esos terceros te pueden demandar daños y perjuicios por lo que le hayas ocasionado. Entonces, pues por ello es propositiva esa norma en la concepción que la comento. Y la última, la séptima norma, la norma 035, la famosa norma oficial mexicana 035 STPS de 2018, la de factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Esta norma también pésimamente y asumo corresponsabilidad de los medios han manejado la norma del estrés. La empresa te quita el estrés. Entonces hay todo el mundo pensando que te van a mandar a disparar. No, no tiene nada que ver. En ninguna parte de la norma ni de las legislaciones superiores o supraordinadas que tiene vinculación con esta norma existe la palabra estrés. Es más, tengo la noción de que ni siquiera en los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo o las investigaciones que vinculan desde 1984 para crear esta norma aquí en México, hablan de la palabra estrés, hablan de factores psicosociales o de riesgo psicosocial y cómo prevenirlos, ¿no? Y hablan, sí, de muchos infartos, de mucha sobrecarga laboral, de que ya está medio cubierto o mejor cubierto el tema de la protección del daño físico que puede ocasionar una empresa porque te ponen a cargar o te ponen a trabajar altísimo con electricidad o yo qué sé, y bueno, disminuyes esos riesgos gracias a la OI, de las normas que se han venido aplicando en México. Pero también desde el 84 viene detectando, pues aquí hay otra parte, que es la parte psicológica, ¿no? Y entonces en esa lógica hace una serie de imposiciones que también tienen costo aplicarlas, que es obligatorio para toda empresa que tiene empleados, no importa que sean formales, informales, que estén registradas, no registradas, que paguen sus impuestos, no paguen sus impuestos, todas están obligadas. Y no es propiamente el empleado quien te pueda demandar no cumplir, aunque sí puede poner denuncia. Realmente la autoridad principal de supervisión es la Secretaría de Trabajo. La Secretaría de Trabajo está tan mal estructurada financieramente que jamás te van a ir a revisar. Imagínense, en Ciudad Juárez hay un solo auditor para 45,000 empresas, según el de 9 INEGI. Y luego ese auditor pues, tiene pues, su capacidad física disponible para trabajar durante un año completo, hasta 87 auditorías, vamos a decir 90, de 45,000 empresas, y estamos hablando de auditorías de todas las normas existentes, no solo la norma 35. Entonces, pues no, está cañón, ¿verdad? Para que nos revisen y para que nos sancionen. Y uno puede decir, bueno, pues el carajo con la norma, espérame. Hay otras maneras en que te pueden revisar.
Si un empleado tuyo le da un infarto y llega al Seguro Social porque tiene Seguro Social, pues ese empleado puede ser evaluado por el jefe, por el médico que le hace la revisión, el médico laboral, no me acuerdo cómo se le denomina a su cargo, en el IMSS, y de repente cargarte, ¿sabes que este cuando le dio el infarto por las horas extras que trabaja? Y entonces carga la empresa. Y eso ya no importa el auditor ocupado que tienen en Ciudad Juárez de trabajo, te cae la Secretaría de Trabajo de directo. O sea, la cantidad de hilvanación de revisiones se puede concatenar de tal forma por el cumplimiento que no importa que seas un microchangarro superinformal o un mega emporio, empresa, lo que quieras, con miles de empleados, todos tienen una sujeción potencial a ser revisados por medio de quién llega al IMSS y en qué condiciones como empleado a ser revisado. Digo, el IMSS, todo el año el IMSS ha querido convertir a COVID-19 en una enfermedad laboral. Están locos, es imposible determinarlo así, pero la de riesgo psicosocial, claro que puede. Y entonces, para eso tú tienes que hacer previsiones, hacer un análisis, investigar a tu gente, dónde está el estrés, dónde están tus malas prácticas como empresario que están provocándoles ese estrés o ese riesgo psicosocial, y dónde son riesgos psicosociales que provienen de fuera y que ya no son competencia tuya porque tiene problemas en su casa o porque tiene problemas con sus vecinos o porque por la calle que pasa todos los días amanece un muerto o cosas de ese tipo de la delincuencia organizada. Y entonces, pues el estrés, el riesgo psicosocial, sí. Ya no es tu culpa, pero sí puedes delegar a mandarlo a una revisión psicológica, al Seguro Social, etc. Pero haces acciones preventivas para evitar que tú seas sujeto de obligación al caso concreto. Y dos, una empresa, y esta es la parte más propositiva, una empresa en donde su ambiente laboral mejora sustancialmente, donde los empleados se sienten escuchados, donde los escalafones son claramente identificados y la gente crece por su capacidad laboral y no por otro tipo de situaciones, donde se da oportunidades, donde se da capacitación y cumplimiento pleno de la legislación laboral, donde se te da, aunque la gente no lo entienda, tu IMSS, tu Infonavit, tu Afore, etcétera, etcétera, pues esa empresa potencialmente logrará mejores hitos en productividad laboral. O sea, la gente estará más contenta, tendrá mejores alcances y podrá llegar más lejos. Y ni siquiera tiene que hacer horas extras, probablemente. Un ejemplo, y me aviento el gol, es Telmex. Telmex recurrentemente sale en los estudios de Great Place at Work, que es una de esos organismos internacionales que hacen evaluaciones de buenos lugares para trabajar. Sale en los primeros lugares. Y curiosamente, aquí en Ciudad Juárez, uno de los supermercados locales lo hace y sale bien. Y curiosamente, uno al revisar su estructura laboral, pues en el caso de Telmex, tiene un sindicato muy fuerte, muy sólido, no blanco, que eleva la calidad de sus empleados sindicalizados. Y ello los lleva al cumplimiento pleno de todos los protocolos y procesos que se tengan determinados, e incluso no necesariamente se tienen horas extras, a veces sí, por exceso de trabajo, en medio de pandemia, obviamente un cable se cae en una histérica media ciudad, pero ciertamente en lo general es una empresa altamente eficiente y productiva. Esa es la meta hacia donde quiere llegar a su empresa si cumple todas estas normas. Ser más productiva, ser más funcional, dar mejores. Oye, usted no quiere ganar más dinero, no, ya no hay bronca. Ahorre ese tiempo mínimo o ahorre ese dinero del que gasta a veces de manera ineficiente. Las 7 normas citadas, más seguramente muchas otras, hacen lógica a un contexto de que con cumplimiento pleno puede permitirle a la empresa dar avances importantes en sus metas preestablecidas. Se me acaba el tiempo. De nuevo, muchas gracias por su atención. A Arturo Galarza, muchas gracias por tu apoyo todo el año. Un abrazo, Arturo, y un abrazo, por supuesto, a usted que nos escucha, que nos concede su tiempo para escuchar este programa. El próximo miércoles estaremos aquí en sintonía con mucho gusto. Y bueno, pues el día de mañana está UTEC para el último programa del año de Solo Negocios Radio. Gracias a Radiorama, Radio Mexicana, a Ricardo Chávez Carvajal, a Berenice Aguilar, al Tiger y a todos los compañeros de la estación, Brenda, no quiero olvidar los nombres de los demás, pero bueno, tengo a varios compañeros que luego, Ezequiel, por supuesto, que también nos ayuda mucho. Y en fin, muchas gracias a todos y por supuesto a mis compañeros, ¿no? A Guillermo Soria Magaña, a Manuel García
a Luis Enrique Gutiérrez Casas, al equipo de UTEC integralmente y a los jóvenes de IMEF Universitario, del TEC de Juárez y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que nos apoyan para hacer este programa y por supuesto a nuestro compañero Felipe Galán que también nos ayuda mucho. Muchas gracias, que la pase excelente y pues nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.